Toma la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Y estamos en el mes de bases sólidas, vida sólida, bases cristianas sólidas, bases bíblicas sólidas en la vida del cristiano, van a producir una vida sólida. ¿Okay? Por eso necesitamos aprender de la palabra de Dios, de la gran salvación que el Señor nos dio. ¿Okay? Romanos capítulo 5, y vamos a leer solo un versículo y luego vamos a desarrollar nuestra lección. ¿Sí están ahí? Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice, y mira la primera palabra que encontramos ahí. ¿Cuál es? Justificados. Justificados. Justificados pues por la ley. No, la ley no. Dice por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Quisiera comenzar con el asunto de qué es eso de la justificación. La justificación es un tema, un concepto que tiene que ver con algo judicial. O sea, tiene que ver como con un juzgado. Y en el juzgado hay un juez. El juez es el que hace el dictamen. Él es el que dicta inocente o culpable según los cargos que deba tener el acusado. Entonces, en un juzgado está el juez. En un juzgado también está el acusado en cuestión, la persona a considerar. También están los abogados acusadores y está, si acaso, el abogado defensor. En ese juicio hay un hombre que, por un ejemplo, debe 10,000 millones de dólares. Supongamos que usted es esa persona, que usted es culpable porque debe ese dinero. 10,000 millones de dólares, 10,000 trillones. Y el abogado dice, usted es culpable. Usted necesita pagar por su culpa 10,000 millones de dólares. Evidentemente usted y yo no vamos a poder pagarlo, no tenemos esa cantidad, ¿verdad que no? Somos culpables, se nos acusa entonces de ser pecadores. Y no podemos pagar sino yéndonos a la cárcel por la eternidad. El abogado pregunta, ¿puede usted pagar ese dinero, esa gran suma? Decimos no. El juez llega, agarra su mazo y cuando va a golpear para hacer el dictamen, alguien se levanta y dice, yo pago. Y todo el mundo voltea y viene caminando un hombre y dice, yo voy a pagar la deuda de ese hombre o de esa mujer. Yo lo pago. Yo sé cómo pagarlo. ¿Sí usted pagará? Sí, yo pagaré. Y paga. Al pagar, hace que el juez quede satisfecho porque se pagó la culpa. Y el juez dice, bueno, entonces si ya se pagó, quedó satisfecho. Golpea su mazo y dice, declarado justo. Inocente, puedes irte. Eso es la idea que trae la doctrina de la justificación a nosotros. Nosotros estamos frente a Dios, que es el juez, y somos llamados a comparecer delante de Él porque fuimos hallados culpables. ¿Culpables de qué? De ser pecadores. Nacimos pecadores. Y ese pecado cuesta mucho, demasiado cuesta.
tanto que no pudiéramos pagarlo nosotros, excepto que nos declararan culpables y nos lanzaran a la cárcel por la eternidad. Pero resulta y acontece que cuando el juez justo nos está juzgando por los cargos que se nos están imputando, antes de que Él golpee y nos mande a la cárcel por la eternidad, al infierno por la eternidad, Cristo da un paso adelante y dice: yo pago. Yo voy a pagar por el pecador, por el injusto. ¿Con qué vas a pagar, Jesús? Yo lo voy a pagar con mi sangre, que es más preciosa que el oro, es más preciosa que el dinero, más importante. Y puede pagar la deuda de ese pecador. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él con su sangre pagó nuestros pecados. Ahora, cada pecador que va a ser mandado al infierno, si viene a Jesucristo y le pide a Jesucristo que le perdone y le salve, Jesucristo paga esa deuda. Y ahora Dios dice: ok, quedo satisfecho con lo que Jesucristo hizo en la cruz, quedo satisfecho con esa sangre derramada. Entonces, pecador, aunque eras culpable, ahora eres inocente. Eres declarado recto. Puedes irte, estás libre. Esa es la idea de la palabra justificación en la Biblia. Es algo que Dios hace a los hombres que son declarados justos ante Él sobre la base de ciertas condiciones ya establecidas. Y las condiciones son Jesucristo, siendo la justificación la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo, siendo justificados, dice Gálatas 3:24. Está en tiempo presente continuo, indicando el proceso constante de justificación en la sucesión de aquellos que creen y son justificados. Yo soy justificado hoy, soy justificado mañana y soy justificado para siempre, solamente en la base de la muerte, el sacrificio de Jesucristo y en la base de la sangre de Jesucristo. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto. Recuerde que la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, pero cuando el pecador viene a Jesucristo, Cristo lo justifica con su sangre, con lo que Él pagó. Y Dios, al ver que Cristo pudo pagar lo impagable, Dios lo declara justo. ¿Sí están aquí? No significa hacer al pecador mejor, sino hacerlo justo, declararlo justo. Aún los justificados, óigame bien, no viven sus vidas completamente correctas, ¿verdad que no? La gente allá afuera espera o cree que por ser justificados y ser declarados justos, vamos a vivir una vida justa, íntegra, completa, sin error, sin pecado. Lastimosamente no va a ser así. Somos declarados legalmente ante Dios en cuanto a nuestro pecado y condenación justos. ¿Sí me están siguiendo? En la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad de su pecado. Delante de Dios es como si nunca ya hubiera pecado. Entonces tiene paz para con Dios. ¿Sí están aquí? Qué importante, ¿verdad? En ningún momento ves la ley aquí. Más bien la ley era el abogado acusador. Más bien la ley de Moisés, el decálogo y los más de 600 mandamientos son los abogados acusadores que apuntan y dicen: el pecador. Para eso fue la ley. Es pecador, es pecador, es pecador, es culpable, merece ir al infierno. Hay una necesidad de ser justificados delante de Dios. ¿Por qué hay una necesidad de ser justificados delante de Dios? Porque todo el mundo es pecador. Cada persona tiene la necesidad de ser justificada
porque somos injustos, dice la Biblia en el libro de Romanos 3:10, lo mencionamos ahorita a manera, recordándolo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, porque somos injustos, o sea, pecadores, tenemos una gran necesidad de ser justificados por Dios. Tendría que ser perfecto para poder ser justo. Ninguno ha sido justo en sí mismo, solo el Señor Jesucristo. Por eso el rey David decía, allá en el Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es interesante incluso cómo Bildad era un amigo de Job. Y Bildad en Job capítulo 25:4 le preguntó a Job, le dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y esa pregunta todavía resuena. Este problema ha inquietado a los hombres a través de los siglos. Gracias a Dios, hoy en día tenemos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, el hombre puede justificarse delante de Dios. En un juicio, la persona tendría que responder por sus pecados y ser condenado al lago de fuego. Para ser justo, la persona tendría que ser perfecta en sus relaciones con Dios y con su prójimo y aún consigo mismo desde su nacimiento hasta su muerte. Con razón la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Por eso dice el libro de Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Allá están nuestras buenas obras, delante de Dios son como trapo de inmundicia. O sea, nada más y nada menos como los leprosos. ¿Con qué se limpiaban los leprosos? Todo eso que les supuraba, esa infección que salía de su piel. Ellos se secaban esa sangre muerta, ese supurar horrible, hediondo, se lo secaban con un trapo. Dios dice en su palabra que nuestras buenas obras es parecida a ese trapo, es como trapo de inmundicia. Dios dice, nada de lo que la humanidad, nada de lo que el hombre puede hacer pudiera justificarlo delante de mí. Sus obras son como trapo de inmundicia. ¿Cómo se le ocurre al ser humano común creer que sus buenas obras pueden llevarlo al cielo? Cuando viniendo a la Biblia nos damos cuenta que solamente es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz lo que pudiera justificar al pecador. ¿Sí hay alguien aquí? No solamente hemos visto qué es la justificación y lo importante, también vemos que hay una necesidad. Cada ser humano, cada persona necesita ser justificada sin las obras de la ley. Pero ¿cómo pueden ser justificados delante de Dios los hombres? Número 1, los hombres pueden ser justificados delante de Dios leyendo las citas de la palabra de Dios, o sea, leyendo las citas bíblicas notadas. Yendo a la palabra de Dios es que podemos darnos cuenta cómo puede hacerse. Número 1, no es de uno mismo. Yo no puedo justificarme. Pregunta a cualquier persona allá afuera, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Hay gente que dice al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona, porque yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Está diciendo que sus obras pueden alcanzar el cielo, la salvación y el perdón de Dios. Pero lo que estamos viendo es que la única manera de poder alcanzar la justificación, el perdón, el cielo, la redención, es a través de la obra que fue la obra que hizo Jesucristo. Por eso dice Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cómo los hombres pueden justificarse delante de Dios? No es de uno mismo. Cristo dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos, y eso es una abominación a Dios.
tampoco viene por tratar de guardar la ley. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 20, creo que todavía están allá. Romanos capítulo 3, versículo 20. Otra vez dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo se puede justificar un hombre delante de Dios? ¿Cómo un hombre puede obtener el perdón? ¿Cómo un hombre puede obtener la redención? ¿Cómo un hombre puede obtener la salvación? ¿Cómo un hombre puede llegar al cielo? Por uno mismo. Cristo dijo, no, ustedes se justifican a sí mismos y eso es abominación a Dios. Entonces guardamos la ley, no matarás. Si yo guardo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, Si yo hago todo eso, llego al cielo. La Biblia dice otra vez el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Note que la ignorancia de este libro, de la Biblia, es lo que está haciendo que la gente allá afuera crea que sus buenas obras pueden llevarle al cielo. No es por uno mismo, no es por guardar la ley, no es por un vivir bien. Yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona, yo no... Malos pensamientos, pues, nunca. Dice la Biblia, Isaías 64, 6 otra vez, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No, nadie. Dice la Biblia otra vez, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pastor, entonces, ¿cómo pues es justificado el pecador? Ok, aquí está el mensaje. Número 1. Un pecador es justificado delante de Dios. Número 1 es por la gracia de Dios. Escúchame bien. La gracia de Dios es el origen de la justificación, no la ley. Repito, la gracia de Dios. Ya un momentico. La gracia, ¿qué es eso? La gracia es un don, o sea, es un regalo, o sea, es un favor inmerecido. Quiere decir que la salvación que nosotros obtenemos por medio de Cristo no es un asunto que uno merecía. Yo tampoco era tan malo. Por eso yo merecía la salvación. No, Señor, usted y yo merecíamos el infierno. Éramos culpables. Pero fuimos salvos por gracia. Y la justificación, su origen, está en la gracia de Dios. Otra vez, Romanos 3:24, están ahí. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, tremendo, gratuitamente, por su gracia. Quiere decir que la justificación, su origen, su raíz, es la gracia de Dios. O sea, comienza con Dios. La gracia de Dios es el origen de la justificación. No olvidemos que la gracia significa un favor inmerecido. Nadie es salvo porque Dios anda buscando y dice, fíjate, vengan acá, mira, ¿viste esa señora? Así es que se debe vivir. Chévere, ya no se mete con nadie, vamos a salvarla. No funciona así. Dios es justo y ve que todos somos pecadores. Y todas nuestras buenas obras, la ley, el portarnos bien, son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Y Dios está listo a condenar. Dios es amor, pero también es un juez justo y juzga con justa justicia. Él está listo. Si nos atrevemos a irnos de este mundo sin Cristo, está listo a darle al mazo y condenarnos por una eternidad. Pero si somos salvos ahorita, es por su gracia. Es porque el Señor quedó satisfecho con lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando vio que su Hijo se convirtió en el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo.
cuando vio que su hijo se convirtió en la propiciación, o sea, en la sangre que era rociada sobre la plancha del arca del pacto, que le decía a Dios, el pecador tiene la esperanza que la sangre derramada justificará, perdonará al pecador perdido. ¿Cómo puede ser justificado el pecador? Número uno, tenemos que entender que su origen está en la gracia de Dios. Número dos, ¿cómo se puede justificar el pecador? Número dos, la sangre de Cristo es la base. Sígame. La gracia es el origen, gracias. La gracia es el origen. Ahí se originó todo, ahí comenzó todo, en la gracia de Dios. Comenzó con Él. Quiere decir que la justificación, entonces, el origen es la gracia. Pero número dos, la sangre de Cristo es la base. La sangre de Cristo es la base de la justificación. Se originó, pero su base, su soporte, la factura es la sangre de Cristo. Romanos 5:9, por favor, ya voy a terminar. Romanos 5:9. Si están ahí, díganme un amén. Pues mucho más estando, ¿qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cómo un pecador es justificado? La gracia de Dios es el origen. La sangre de Cristo es la base, la factura. Aquí está, mira. Aquí está cancelado, pagado, completo, todo. La base, la sangre, el pagaré, la sangre de Cristo. Dios mira al pecador que acepta a Cristo como si no tuviese pecado, porque la sangre de Cristo lo limpia de todo mal. Limpio, perdonado, justificado, ya no culpable, justo delante de Dios. Número 3. La fe es el medio. La fe es el medio de recibir la justificación. Sígame. El origen, la base, pero aún esto no tendría, entre comillas, no tendría valor si el pecador no pone su fe. La fe es el medio, el canal, la tubería donde el pecador se vuelve receptor de ese origen y de esa base. ¿Sí me está siguiendo? La fe es el medio de recibir la justificación. Se trata de fe en Cristo, no en obras, no en imágenes. Es la fe en Jesucristo. Romanos 3:28, por favor. Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Mira el capítulo 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿qué dice? ¿Sabe por qué? Su fe le es contada por justicia porque no hizo nada para ganarla. Lo que hizo fue creer. Por eso el capítulo 4 es un ejemplo de la justificación que es por fe. Por eso nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos un recuento. ¿Cómo pues el pecador puede ser justificado? ¿Cuál es el origen de la justificación? La gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Número 2, la sangre de Cristo es la base. Es la base. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Y número 3, la fe es el medio de recibir la justificación. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. En el momento en que el pecador cree en Cristo, en ese mismo momento que el pecador cree en Cristo,
Él es justificado delante de Dios. Ya Dios golpea su mazo y dice, justo, recto, inocente, no debes, libre. ¿Solo por qué? Porque Él ya pagó. ¿Quién? Jesucristo ya pagó. ¿Con qué? Su base, su sangre, mi gracia. Él ya pagó. ¿Cómo concluimos? ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Está usted en paz con Dios? No es una iglesia, no es una religión, no es la ley, no es una oración, no es una reforma. Yo dejo de hacer esto y comienzo a hacer esto. No, se trata de culpabilidad. Soy culpable. Merezco ir a una eternidad al infierno. No tengo cómo pagar. La ley no me ayuda. La ley me condena. Mis buenas obras, lo bien que me porto, es como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y entonces, para eso vino Cristo. ¿Quieres tener paz con Dios? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única manera de tener la paz verdadera es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Entonces, y solo entonces, será justificado delante de Dios el pecador.